Bienvenidos a Bookio. El día de hoy estaremos hablando de Getting Things Done de David Allen. Es un gran libro. La realidad es que es complejo, o me costó mucho trabajo hacer este Bookio porque tiene un diagrama de flujo y varios procesos que entenderlos fuera de estar viendo los diagramas es un poquito difícil, y más escuchándolos. Sin embargo, creo que le di al clavo en la manera de encontrar la esencia de este libro. Getting Things Done me lo dieron hace aproximadamente 10 años y la verdad es que me cambió la manera de ver las cosas y de cómo yo administraba lo que tenía que hacer. Por cierto, dicen por ahí que administrar el tiempo es algo imposible, es algo intangible, es como administrar el agua de los océanos, el aire o la carga eléctrica que existe en el ambiente. Lo que sí podemos administrar son las acciones que hacemos durante el tiempo que tenemos. Y eso es fundamental para entender el porqué de este libro. Ahora bien, el estrés que manejamos o que tenemos por todo lo que pensamos que debemos de hacer se genera debido a que no entendemos y tenemos todo en nuestra mente. Lo que hace este libro es ayudarnos a plasmar todo lo que tenemos en nuestra mente fuera de ella para que no utilicemos la misma en recordar lo que tenemos que hacer. Es decir, utilicemos la mente, como decía Einstein, para las cosas verdaderamente importantes cuando le preguntaban por qué no se sabía el número telefónico de su casa. Entonces, vamos a comenzar a hablar a qué se refiere Getting Things Done. En primer lugar, debemos de entender que debemos de usar nuestra mente para clarificar nuestra mente. Es decir, nuestro proceso mental debe de ir desde entender lo que tenemos enfrente de todo, cómo decidimos procesarlo, en qué momento lo mandamos a otro lado o lo delegamos o lo agendamos o lo ponemos en un cajón, y eso nos va a ayudar a que nuestra mente misma tenga más claridad para tomar decisiones o simplemente para hacer cosas que queremos hacer que nos gustan. No sé si te ha pasado que tienes tantas cosas que hacer que dices, ¿y ahora por dónde comienzo? ¿Qué es lo más importante? ¿Hago lo más rápido o lo más importante? ¿Hago lo urgente o lo que me lleva menos tiempo? Es decir, necesitamos comenzar a pasar por ese proceso. Y si permitimos que las cosas se sigan acumulando, eso lo único que hace es complicar más la situación. Vamos a comenzar hablando de algunos componentes básicos dentro de todo lo que tenemos que hacer. En primer lugar, es el resultado. Es decir, después de que hagamos algo, ¿qué pasa? Necesitamos definir qué es lo que queremos que suceda después de hacer algo. El segundo componente es la acción. Es decir, el haciendo. ¿Qué significa hacer las cosas? Significa hablar por teléfono, significa escribir un correo, significa escribir algo, diseñar algo, no lo sé. Necesitamos entonces definir el resultado y lo que la acción significa al estar haciendo. Y esas dos cosas son muy importantes tenerlas en mente, porque en el tiempo que hablaremos de esto estaremos regresando a este punto constantemente. Ahora bien, además necesitamos entender que trabajamos de dos dimensiones de manera matricial. Por un lado tenemos toda la parte de las verticales, que son los proyectos y las cosas que están en línea con un objetivo específico al final de ellas, y de manera horizontal, que son todas las cosas que se relacionan de manera similar. Es decir, vamos a suponer que yo necesito trabajar en la computadora en ciertos modelos de Excel para unos presupuestos. Entonces, ¿por qué tengo que hacer el presupuesto? Porque tengo que terminar el presupuesto del 2021. Está muy bien. Pero también tengo que hacer otras cosas verticalmente para ese presupuesto. A lo mejor tengo que encontrar algunas cotizaciones, solicitar información de mis colaboradores o meterme a la información del pasado en mis libros. Todo eso es de manera vertical para tener mi presupuesto. Pero de manera horizontal también requiere que a lo mejor tengo otras cosas en Excel que hacer que no son ese presupuesto, o momentos en los que me tengo que centrar en la computadora específicamente sin interrupciones, que son de manera horizontal, es decir, todas las mismas cosas de otros proyectos que tienen similitud con sentarme a hacer el presupuesto en Excel. Entonces, si tenemos la manera vertical y horizontal, podemos empezar a entender que el flujo de un proyecto no necesariamente es lo más eficiente. Hay una relación inversamente proporcional entre lo que está en tu mente y lo que se está haciendo. ¿Esto por qué? Porque si lo tienes en tu mente es que no se ha hecho.
Es decir, yo tengo y estoy pensando en algo que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer. Y como lo sigo pensando, no se hace. Y entonces es inversamente proporcional y va contraproducente en tu productividad y en tu eficiencia. Por último, te comento, no hay una razón para pensar 2 veces en la misma cosa, al menos que así tú lo decidas. Es decir, que sea un pensamiento que te agrade, que te guste o algo que estás visualizando, pero que sea una decisión propia el estar tú decidiendo pensar en ese algo 2 veces y no nada más porque te viene a la mente recurrente. Como lo hemos venido diciendo en otros buquios, el por qué es fundamental y hay que preguntarnos el por qué en 2 dimensiones. En primer lugar, el por qué quiero trabajar en este libro y quiero trabajar en mis proyectos, en la administración de mis acciones y utilizar el tiempo de manera eficiente. ¿Qué te da eso si lo logras? Te da menos estrés, te da más tiempo para hacer algo que tú quieres, te da más eficiencia para la entrega de los que son tus responsabilidades, también te da una claridad para tomar mejores decisiones, te da eficiencia financiera, te da el hecho de que no tires cosas que no debes de tirar o no acumules cosas que no debas de acumular. Eso hace que tengas más espacio en tu oficina o simplemente puedas reducirte y ser más minimalista. Es decir, hay muchísimas razones del por qué avanzar con este proyecto tuyo de Getting Things Done, de hacer que las cosas sucedan. Pero también, por otro lado, está el porqué de hacer algo en sí mismo. Cuando algo es muy corto, pues ni siquiera te preguntas el porqué, es más, ni siquiera tiene la necesidad de hacerlo. Pero en ocasiones te debes de preguntar, cuando algo es muy grande o requiere tiempo o es un proyecto que tiene muchísimas acciones, el por qué quieres hacer ese proyecto. Y son varias razones. En primer lugar, el éxito. Es decir, si entiendes el por qué, vas a saber por qué necesitas tener ese éxito y te da la fuerza y la motivación o inspiración para lograrlo. También te alinea recursos, es decir, puedes saber qué tipo de recursos vas a utilizar y no gastarlos en otra cosa para cumplir ese proyecto en particular. Por otro lado, te enfoca y sabes tú que tu mente y tu tiempo deben estar enfocadas en ello. Y por último, te crea opciones que hace que al estarlo administrando te des cuenta que puedes tomar decisiones diferentes. Es decir, todo eso que te estoy diciendo son las ganancias que tienes al hacerte la pregunta del porqué de un proyecto en particular. Como cada proyecto requiere una preparación, es decir, necesitas estar listo con ciertas cosas antes de embarcarte en esta aventura de organizar todo tu sistema mental y todas las cosas que tienes que hacer. Imagínate que vas a arreglar tu closet, que tu closet es todo eso que tienes que hacer. ¿Qué es lo primero que haces? Pues organizas un espacio de tiempo que te permita saber y que no te interrumpan hasta que termines. Porque si te interrumpen, no vas a poder tener nada que ponerte al día siguiente, o tu cama, o tu sillón, o simplemente el piso van a estar llenos de cosas y no podrás continuar con tu vida cotidiana. Esto lo que implica es que en primer lugar necesitas generar un espacio de tiempo suficiente para poderle dedicar a eso, y lo mejor sería que no hicieras otra cosa más que dedicarle a esto para que no te distrajeras y terminaras lo antes posible. Mucha gente lo que hace es dice, voy a dedicarle el sábado y el domingo a hacer este proceso porque te puede llevar bastante tiempo hacerlo, pero vale la pena. Es decir, invertir tiempo para que luego tengas más tiempo. El problema está en que luego nunca hacemos eso, no invertimos el tiempo para tener más tiempo. Es como el dinero, tienes que invertir dinero para tener más dinero después. En el tiempo es lo mismo, necesitas invertir tiempo en acciones para tener más tiempo en el futuro. Es tu manera de que te regrese el retorno de la inversión en tu tiempo. Por otro lado, lo más seguro es que necesitas un espacio físico adecuado, cómodo, donde puedas acomodar todas las cosas que tienes, saques todos los folders que tienes en los cajones, saques las libretas, saques lo que tienes ahí guardado, y normalmente necesitas ese espacio también desde el punto de vista tecnológico, espacio en el disco duro de tu computadora, quizás algunos USBs o discos duros externos. Es decir, necesitas tener todo lo necesario para poder tener ese lugar donde puedes trabajar, donde puedes sacar las cosas, donde las puedes ir tirando o ir mandando a diferentes cubetas que vamos a hablar en un ratito, para que tengas esa eficiencia. Si tu espacio está reducido y no tienes dónde poner cosas, entonces vas a tener un problema en el momento de organizar. No sé si has hecho alguna mudanza alguna vez,
o has querido subir muchas cosas en la cajuela de tu coche. ¿Qué es lo primero que haces o lo que normalmente hacen las personas? Es visualizan y ven, miden todo lo que van a tener que meter en la cajuela o en el camión de mudanzas. Antes de empezar a meter las cosas en cualquier camión de mudanza, primero lo revisan. Lo mismo pasa en la cajuela, pones todo en el piso o a un lado del carro y lo vas metiendo y lo vas acomodando de la manera más eficiente, porque ya sabes qué es lo que debe de llevar y no empiezas a meter las cosas sin saber todo lo que tienes que meter. Al administrar lo que tú tienes o tus proyectos, tus cosas, es algo parecido. Necesitas primero desperdigar todo, abrirlo, tenerlo a la vista para poderlo comenzar a clasificar y a procesar, que ahorita vamos a hablar de ello. El tema es que necesitas tener tu espacio. Hablaba un poquito entonces también de las herramientas y hablaba de los discos duros y los USBs, pero también si tienes cosas físicas o papeles o documentos importantes que estén impresos, necesitas folders, clips, necesitas a lo mejor un portafolio, una cajonera, o sea, necesitas lugares donde ir guardando las cosas que vas tú administrando o que vas procesando. No las puedes tener, digamos, tiradas por ahí nada más. Y además necesitas un lugar donde puedas ir echando a la basura todo lo que ya no te sirve, que va a ser mucho, te lo aseguro. Por último, en esta parte te reitero la importancia de tener un archivo organizado. ¿De qué sirve un archivo si no puedes encontrar los documentos cuando los necesitas? ¿De qué sirve un archivo si no sabes lo que hay adentro de ese archivo? Y eso también aplica para los archivos digitales. Desde la época de la digitalización, cada vez los archivos físicos se están volviendo más reducidos, cada vez hay menos espacio y cada vez se necesitan menos. Pero entonces hemos pasado a los archivos digitales en nuestra computadora o en nuestros discos duros, que tampoco están organizados. ¿Cómo los organizas? Por empresa, los organizas por actividad, por persona, por tema, y luego de ahí hacia adentro cómo. Y entonces, como tienes una facilidad de abrir folders, llega el momento en que tienes un verdadero lío y no sabes cuál es el árbol de decisión o de administración de tu archivo. Y es fundamental que diseñes uno y muy probablemente tengas que empezar de cero. A veces es más fácil construir desde cero un archivo que arreglar el que ya tienes. ¿Cuántas cosas tienes ahí de hace años que nada más se están quitando espacio, etcétera? Lo primero que hay que hacer es administrar el flujo de trabajo. Es decir, necesitas saber qué tienes. De una manera que vale la pena comenzar a hacer lo que dice el libro, es que tomes una pluma, ojalá no sea electrónica, una pluma real en un cuaderno, para que empieces en tu mente a procesar esa información y tú agarres y empieces a escribir todo lo que tienes que hacer que te venga a la mente. Absolutamente todo. No importa si es grande, chiquito, si es proyecto, si es tarea, si es un sueño. Lo que sepas que tienes que hacer lo empiezas a escribir. En ese momento no tiene orden, no tiene disciplina, no tiene una organización. Simplemente es un proceso de poner todo lo que tienes en la mente en un cuaderno y lo vas desahogando hasta que termines y tu mente diga: ya no tengo otra cosa por hacer. Probablemente sean unas 2 o 3 hojas en ese proceso. Luego debes de entender qué es o la debes de calificar, ¿no? Y debes de decir si es una tarea, es un proyecto, un archivo de referencia o es un sueño, y le debes de empezar a poner esas calificaciones para luego empezarlo a mandar a las cubetas que requiere o a los lugares donde necesitas administrar. Muy probablemente empieces a ver que hay basura de pensamiento que ya no se necesita o que simplemente son cosas repetitivas que haciendo una cosa se elimina la otra. Conforme vas haciendo eso, tu mente se empieza a despejar y empiezas a tener todo en un solo lugar, aunque todavía no lo tienes procesado, por lo menos ya no lo tienes en la mente. Tienes que reflexionar, por supuesto, entender qué es cada cosa, para qué le das importancia, qué nivel de urgencia, qué nivel de importancia, y después tienes que atacar. Y ahorita en un momento vamos a hablar de qué significa atacar. Significa ahora sí ya hacer las cosas, pero primero necesitas organizarlas y tenerlas en línea, y hay que tomar varias decisiones que ahorita te voy a explicar cómo. Lo que necesitas es sacar todo de la cabeza, ponerlo en las cubetas necesarias, que son los lugares donde vas a administrar, y entonces ahora sí ya puedes procesar la información. Ahora sí vamos a comenzar en procesar las cosas, y lo primero es hacerte 2 preguntas. ¿Qué es? Y si puedo hacer algo accionable con esto mismo. Ya que te haces esas 2 preguntas, necesitas ahora sí empezar a administrar y a organizar las cosas en su lugar o en la cubeta que tú ya previamente definiste. Vas a tener que decidir si esa acción es algo importante, urgente, o si es una acción que se puede hacer en menos de 2 minutos y en ese momento hacerla. Pero lo importante es
que ya que tomaste algo, no lo sueltes hasta que decidas qué hacer con eso. Lo puedes tirar a la basura, lo puedes archivar, o lo puedes accionar, o lo puedes mandar a referencia, que ahorita vamos a ver cómo, pero lo importante es que tomes la acción en ese elemento, aunque sea intangible. Si regresamos al ejemplo del closet y agarras una chamarra, tienes que decidir: A, si la vuelves a guardar en el closet; B, si la regalas porque ya no te queda o ya no te gusta; C, si la tiras a la basura porque está demasiado mal inclusive para regalarla. ¿En dónde la pones? ¿La echas a la basura, la echas a la bolsa de regalo, o la vuelves a colgar? ¿Y dónde la vuelves a colgar? Porque previamente decidiste en tu closet en qué lugar van las chamarras. Lo que no puedes hacer es volverla a poner en la pila de la ropa. Entonces, la primera decisión es si es accionable o no es accionable. Es algo que puedes hacer en ese preciso momento, y ahorita te digo las reglas, o no lo puedes hacer en ese preciso momento. Si lo puedes hacer en ese preciso momento, lo vas a hacer. Pero si no lo puedes hacer, lo vas a poner en 3 diferentes categorías. La categoría de basura, que ya lo habíamos hablado, es algo que puedes tirar. La categoría de incubación, eso significa que en este momento no puedes accionar, pero sabes que en el futuro eso es una acción que debes de tomar, aunque todavía no estás listo para tomarla por alguna razón. Ahorita explicamos por qué. Y la tercera es referencia para algo que te sirve en el futuro, es decir, no es una acción, pero es información, documento o algo que vas a necesitar en un futuro, quizás para hacer algo. Es decir, es algo que a lo que te puedes regresar en un momento determinado a buscar para que te sirva. Si no te sirve y no sabes para qué te puede servir, mejor de una vez tíralo a la basura. Recuerda que este buquio está dividido en 2 partes y hemos terminado la primera. Te invito a que escuches la segunda parte, en donde hablaremos de la parte 2 del procesamiento de la información y otros elementos, tips y claves, elementos básicos para poder administrar las acciones que haces en tu tiempo.